Entramos a nuestra secuencia familia y justicia con un tema interesantísimo. Si mi pareja o mi expareja, cuando hay un divorcio, por ejemplo, me oculta bienes, ¿no? Ustedes saben que cuando se casan, salvo que digas lo contrario o que transmites lo contrario, una pareja se casa y entra a una sociedad de gananciales, se llama una sociedad de bienes, ¿no? O sea, lo que compre uno es de los dos, básicamente. Salvo que digas lo contrario, pero a veces la gente no hace un trámite para que pase lo contrario, ¿no? Bienes separados. Entonces, ¿pero qué pasa si pasan los años o pasa un tiempo, se separan, hay un divorcio y resulta que una de las dos partes había comprado algo solo a su nombre y lo había ocultado, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Puedo denunciarla? ¿Eso me corresponde como pareja? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué dice la ley? Por supuesto, como siempre tenemos a una abogada de familia, Fiorella Jaimes, quien está aquí en el set de RPP para poder aclararnos al respecto. Abogada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta está ahí, ¿no? Si mi pareja me ha ocultado algo y me divorcio, ¿puedo denunciar o no puedo denunciar? ¿Qué dice la ley al respecto? La ley señala en el artículo 208 del Código Penal la excusa absolutoria. ¿Qué dice la excusa absolutoria? Que no son reprimibles los cónyuges, los concubinos que generan esta situación, ¿no? de fraude. O sea, que no se les puede castigar, en otras palabras. Así es. No existe una sanción penal. Bien. Pero sí me permite yo poder pedir una reparación civil. Y ante esta reparación civil también señala que si es una denuncia por violencia familiar en la modalidad económica o patrimonial, por ahí también nosotros podemos obtener una sanción. Es decir, la ley no castiga que hagas eso, que ocultes un bien que hayas comprado dentro del matrimonio, por ejemplo, pero sí nos da una salida para poder, porque a ver, a la pareja que se está divorciando les corresponde la mitad, ¿no es cierto? O sea, es mitad, básicamente. El 50%. Pero si la otra parte me ha ocultado algo, también me correspondería. ¿Cuál es la vía que utilizaríamos entonces, en fácil así, para que nuestra audiencia podamos entender todos, que utilizaríamos para hacer esa, ¿qué sería? ¿Denuncia? ¿Sería una demanda? ¿De qué estamos hablando? Claro, sería una demanda, pero por una ley especial, que es la 30364. Esta ley permite, ¿no? Y tipifica, sí, la violencia económica y la violencia patrimonial. Entonces, ¿por qué decimos que es una violencia? Porque definitivamente el ocultamiento es que te va a limitar o restringir a que tú tengas los mismos derechos sobre ese bien que ha adquirido tu pareja, ¿no? Y el cual te estaría prácticamente eximiendo, ¿no? De que tú puedas tener también ese 50%. Entonces, por ahí nosotros podemos presentar la demanda. Y recibir una indemnización. Y en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal podemos hacer la denuncia, pero como te expliqué, en base a este artículo, el 208 del Código Penal, no va a haber una sanción penal. Es decir, no hay un delito como decir una pena, ¿no? No te voy a sentenciar a 4 años, 3 años, ¿no? Suspendida, efectiva, no. Como tal no existe, porque están absueltos ellos, ¿no? Los cónyuges, los convivientes. Pero podríamos encaminarlo por el ámbito de la violencia familiar, porque esto es también un tipo de violencia. ¿Qué tipo de violencia familiar, por ejemplo, tipifican aquí, ¿no? Económica y patrimonial. Porque patrimonial, porque hay un ocultamiento, claro, ¿no? El cual no te está permitiendo que tú tengas los mismos derechos sobre esa propiedad. Eso es violencia también. Y económica, porque, por ejemplo, puedes también de esa propiedad tener de repente alquileres, ¿no? Y también, obviamente, tú no vas a recibir de ello, ¿no? Y esto que acaba de mencionar, por ejemplo, de esa propiedad que hemos ocultado, ¿no? Uno puede tener alquileres, pero, por ejemplo, puede haberla vendido también. Que en ese caso, por ejemplo, ya extremo tal vez, en el que compré algo por mi cuenta, ¿no? En el medio matrimonio, y ya lo vendí, recibí mi dinero, no lo compartí, ni nada. ¿Cómo se procede en ese caso? ¿Ese caso ya es como que perdido o no? Podríamos intentar ver el tema de la nulidad de ese acto jurídico, sin embargo es un proceso que también toma un tiempo en la vía civil, pero si ya está evidenciado como tal que él ha usufructuado de ese bien, podríamos pedir la reparación civil. También reparación civil, claro. Así es. O sea, pero a ver, déjeme ver si entendí, porque
si hablamos, por ejemplo, de un bien mueble, ¿no? O sea, perdón, inmueble, que es un departamento, por ejemplo. Me compré un departamento, lo vendí, me quedé con el dinero. ¿Está diciendo que podríamos anular esa venta? Claro, ¿sí? Claro, existe la posibilidad, pero como le decía, es en otro tipo de proceso. Claro, ¿no? más largo. Buscando la nulidad de ese acto jurídico. No, lo decía porque, claro, a los que venden sus bienes, o los que venden, o los que, mejor dicho, los que compran, estar atentos a si pues quien está vendiendo una propiedad está casado o no, para no entrar en ese tipo de problemas después, ¿no? Claro, que eso es algo que siempre solicitan la notaría, ¿no? El DNI, se hace la validación, ven si está casado o no, y dependiendo de ello, ¿no? Pero también es un caso que se suele dar sobre todo en el tema de las convivientes, pero que no han registrado su convivencia, ¿no? Porque y en el tema de convivientes, ¿cómo es el asunto, por ejemplo? Claro. Ahí no hay una unión de hecho, pero no es no es un matrimonio, no están ante la ley necesariamente registrados. ¿Cómo es el tema con los convivientes? Le pido que me responda después de los anunciantes, ¿le parece? De acuerdo. Después de los anunciantes vamos a escuchar a nuestros anunciantes y volvemos con esta respuesta. ¿Qué pasa cuando no te has casado, pues, pero estás de conviviente, ya? Y ha pasado esa situación. Después de la pausa, Fiorella Jaimes, abogada de familia, nos responde. Quédate en sintonía de RPP, la voz de todo el Perú. Y estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, hablando acerca de qué hacer si mi pareja o expareja, con la que de repente te estás separando, ha comprado bienes por su cuenta, ¿no? Y los vendió y todo. ¿Los puedes denunciar o no? Hemos estado hablando de parejas que son casadas, ¿no? Estamos conversando con la abogada de familia Fiorella Jaimes, quien ya nos ha explicado un poco que la ley no necesariamente penaliza esto, pero sí hay formas de poder aplicar a una demanda, ¿no? Una demanda para ser indemnizados por ese tema. Así es. Y le había dejado la pregunta, abogada, acerca de si cuál es la situación, mejor dicho, de los convivientes. O sea, cuando no hay un matrimonio que se casan y se reparten los bienes 50-50, no. El tema de los convivientes, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo? Sí, hay una diferencia porque en el caso de los convivientes, primero la ley dice que debe ser mínimo 2 años, de 2 años a más. Y esta convivencia tiene que ser continua. Bien, ¿no? Entonces, y adicional a ello, también hay que registrarla. ¿Cómo la registro? Hago el trámite ante la notaría y ellos se encargan de elevar a registros públicos. Primero, a ver, ¿cómo demuestro que he convivido 2 años con alguien? Por ejemplo, pueden ser los DNIs. Los DNIs. En el DNI tú pones siempre tu domicilio, ¿no? Sí, ajá. Entonces, si ambos coinciden que justo están en el mismo domicilio, Ya. ellos se da por válido que hay una convivencia. Ya, Otro, los testigos. Otro también es el tema de las capturas de WhatsApp, videollamada. ¿También funciona todo eso? Sí, claro que sí. Nosotros podemos adjuntarlo como medios probatorios y fotografías juntos, ¿no? Como pareja, todo ello. Espérate, un testigo puede decir, yo estuve en su casa hace unos meses, ¿cómo es posible? El año pasado, ¿cómo es posible que digan que no conviven, no? Sí. Y la convivencia es 2 años, tiene que ser, ¿no? Sí o sí es 2 años de forma continua, ¿no? Y hacer vida marital, así Claro. es, como un matrimonio. Claro, y en este caso aplican los mismos, la ley va de la misma manera, o sea, siempre y cuando, como dice, esté registrado ante notario, registros públicos y todo el trámite que hay que hacer en ese caso. Sí, Diego, y algo adicional, ¿no? Sí, claro. La diferencia, por ejemplo, entre un matrimonio y la convivencia. Ajá. En el caso del matrimonio tú puedes elegir si es por bienes separados o bienes mancomunados. Sí. En cambio, en una convivencia no puedes elegir. No. Entran de forma directa al régimen de sociedades gananciales. Así, o sea, Directo. si convives estás ya 50-50 de todas maneras. Así es de forma directa. Más de 2 años, todo es 50-50. Eso es, o sea, porque la convivencia es a partir de 2 años. Entonces Claro. entiendo que a partir de los 2 años los bienes pasan a ser 50-50. 50-50 para cada uno y se trata de esa manera. Sí. Una pregunta que me mandan aquí, abogada, es ¿qué pasaría, por ejemplo, si la expareja no registra estos bienes comprados de manera no oculta a nombre de otra persona?
¿no? ¿Eso es válido? ¿En qué situaciones podría proceder eso? Claro, ahí también se da el ocultamiento, claro, ¿no? Porque muchas personas a veces para que esto no sea compartido al final 50-50, ¿qué hacen? Compran nombre de familiares, de hermanos, de padres, ¿no? De amigos. Claro. Entonces sí, pero hay que acreditar y demostrar, ¿no? Bajo qué figura se ha hecho esta compra-venta. Es un poco más complejo el caso, ¿no? Distinto sería que, por ejemplo, tú tienes bienes propios, ¿no? Y antes de casarte, haces, por ejemplo, la donación. Ya. ¿No? O de repente hay bienes que están a tu nombre y los donas al final. Entonces, esa figura sí podríamos nosotros, es mucho más apreciable para el Poder Judicial, ¿no? Que tú estás haciendo ese ocultamiento. Pero si, por ejemplo, de la noche a la mañana un familiar tuyo compra una propiedad, pues es un poco menos poder acreditar, porque también la otra persona podría decir, no, yo también tengo capacidad económica y puedo adquirir y comprar, ¿no? ¿Y hay forma de asegurar, digamos, mientras aún estás casado de repente, ¿no? Forma de asegurar estos bienes, de hacer una suerte de barrido de, oye, a ver qué tenemos oficialmente para poder evitar luego estos problemas? Sí, podríamos, lo base es el registro SUNAR, registros públicos, porque ahí figura qué propiedades tienen a su nombre, ¿no? Pero también existen otras propiedades las cuales no se registran. Algunas veces son terrenos que todavía no están independizados, inscritos y por tanto no generan, ¿no? esa inscripción. Pero podríamos ver tal vez el contrato de compra-venta, cuándo fue que se adquirió. Claro, porque al fin y al cabo eso va a ser la prueba, digamos, ¿no? Finalmente, ¿no? Por ejemplo, vamos a en ese momento abrir las líneas, ¿no? Para ver si tenemos alguna consulta del público. Estamos hablando acerca de de si mi pareja o expareja me ha ocultado bienes. Tenemos a la abogada aquí, Fiorella Jaimes, abogada de familia, que nos puede resolver nuestras dudas. Llámanos por favor al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400, 212-4100, 212-7165, 0813-1400 si tienes alguna consulta, alguna duda. De repente estás pasando por un proceso de divorcio y te has enterado pues que se compró una propiedad de la que tú no tenías conocimiento y ahora estás escuchando esta explicación de la abogada que tenemos aquí en cabina y quieres un poco de guía, puedes llamarnos, ¿no? Cuando hay el tema de abogada, mientras recibimos las llamadas de nuestros oyentes, cuando hay un tema legal, ¿cuánto puede durar este tema de ir por la demanda? Digamos que no es penalizado el asunto, pero vamos por la demanda para la indemnización. Antes de que me conteste, le contestamos primero a nuestra oyente que nos llama desde Tacna, que es Erika. Erika, buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Quería decirles qué pasa si, mi esposo tiene me enteré que tiene otros hijos, ¿no? ¿Cómo quedaría digamos, si nosotros tenemos propiedades, cómo quedaría eso? Ok, perfecto, gracias Erika, abogada. En el caso de los hijos se modificó, ¿no? Antiguamente era pues los hijos extramatrimoniales, pero el día de hoy todos son hijos, ¿no? Si así sean fuera del matrimonio. En el caso, el derecho que ellos van a tener es el derecho a heredar. Bien, cuando fallezca su padre, ellos van a entrar en ese 50% de masa hereditaria. Por ejemplo, nos casamos y adquirimos un inmueble, este es un 100%. Pero fallece él y tiene hijos fuera del matrimonio. Entonces, este 50% sí o sí es de la esposa. Y del otro 50% van a entrar los hijos más la esposa. Si, por ejemplo, fueran 4 hijos, ¿no? 2 hijos dentro del matrimonio, 2 hijos fuera del matrimonio y la esposa, cada uno le corresponde el 10%. Ahí hablamos del tema de herencia, ¿no? Así es, entramos al tema de herencia. Claro, tenemos una nueva llamada, esta vez desde Ancash. Julio, buenas tardes. Tu consulta, por favor, para la abogada. A la señorita abogada. Si yo estoy casado hace 22 años
Pero al momento de hacer ese matrimonio, la pareja ya estaba casada. Y cuando fuimos a la municipalidad, la pareja, en vez de poner todo su nombre correcto como era, lo puso su nombre y de apellido su nombre y los puso solamente el apellido de la madre. Para hacer ese divorcio, ¿qué debo hacer? Bien, abogada. Podríamos hablar también de una nulidad de matrimonio. Claro, porque dio datos que no eran verdaderos. Además de ello, de que va a primar el primer matrimonio, ¿no? Y lo que ella estaría cometiendo más bien es el delito de la bigamia, porque se estaría casando por segunda vez. Que sí está tipificado como delito. Eso sí está tipificado, tiene una pena también. Y eso es denunciable completamente, ¿no? O sea, sí, el que podría denunciar es el oyente, justamente ¿no? Julio. Así es. ¿No? Porque es el con el que se ha casado justamente después. Abogada Fiorella Jaimes, muchísimas gracias por haber estado siempre en casa y por haber resuelto nuestras consultas. ¿La podemos ubicar, imagino, para consultas en dónde? Sí, mis redes sociales como Fiorella Jaimes y mi número de contacto el 951-965-809. Perfecto, muchas gracias por haber estado siempre en casa y por responder nuestras preguntas. Gracias a ti también por la invitación. 1:01, escuchamos el gran resumen de la hora y ya regresamos con más en Siempre en Casa.